quiero leer el texto de Nehemías capítulo 1 al versículo 17. Es uno de los eventos, de los acontecimientos más problemáticos en el Antiguo Testamento para entenderlo emocionalmente, intelectualmente y bíblicamente. Y de hecho así ha sido para mí hasta esta semana, cuando pude profundizar un poco mejor en el tema y entender mejor qué fue la razón por la que Dios hizo lo que hizo. Pero comenzando en el versículo 1, lo vamos a leer hasta el 17, y ahí nos vamos a detener. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta promesa, y ellos juraron. Después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. E hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén, y a cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones, y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes 9, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la inmensa lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa de Israel. Ahora pues confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. Solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en 2, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Que nuestros jefes representen toda la asamblea, y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jeacías, hijo de Tidva, se opusieron a esto con Mesulam y el levita Sabetai respaldándolos. Pero los desterrados sí lo hicieron. Y el sacerdote Esdras designó a hombres, jefes de casas paternas, por cada una de sus casas paternas, todos ellos por nombre, y se reunieron en el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Y terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Último versículo, el 44. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, y algunos de ellos tenían mujeres que le habían dado a luz hijos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios. Padre, hay eventos relatados en la revelación de tu palabra que ciertamente sacuden nuestras entrañas. Matrimonios divididos ahora, esposas e hijos que tienen que ser despedidos por haber violado tu pacto. Padre, ayúdanos a entender lo que tú entiendes. Ayúdanos a entrar en tus propósitos.
Danos tu mente de manera especial en este momento. Dásela al predicador. Permite que él pueda explicar con claridad lo que tú has podido explicarle de antemano, a través de tu palabra y el Espíritu que mora en nosotros. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender cómo todo esto se aplica a nuestros días, a nuestras familias, a mi vida de manera particular. En Cristo Jesús. Amén. Wow. Pecados extremos que requieren de cirugía radical. Eso es exactamente lo que nosotros vemos. Y esas cosas usualmente ocurren en momentos coyunturales del pueblo de Dios. En ocasiones hemos hablado desde este púlpito de lo que son momentos de definición. Y estaba interesado en ver cómo algunos de los diccionarios definen eso, porque es un término aceptado en inglés, defining moments. Y el Thesaurus de este año, en línea, habla de que momentos de definición lo define simplemente como momentos cruciales. Pero luego me fui a dictionary.com. Me encontré con una definición que yo creo que es mucho mejor que la anterior. Dice, un momento de definición es una ocurrencia que tipifica o determina, escúchenlo adelante, o determina todos los eventos relacionados que seguirán después de esto. Ese es un momento de definición. Es un momento crucial, que cuando eso ocurra, eso que ocurre va a determinar el resto de los eventos relacionados a ese evento en particular. Y eso es importante que lo veamos, porque en la palabra de Dios hay eventos o hay momentos de definición donde Dios ha lidiado con el pecado de una manera severa y distinta que en otras ocasiones. Y usualmente eso tiene que ver con los comienzos. La iglesia comienza a nacer, estamos en el libro de los Hechos, al principio del libro de los Hechos, Ananías y Zafira van y venden una propiedad por un precio, y luego van y dicen que lo vendieron por otro y se caen muertos simplemente por haber mentido. Imagínate eso en nuestra sociedad donde con frecuencia lo más común es que hayan dobles contratos. Lo vendí por un precio pero digo que es otro. Y la gente no se está cayendo muerta. Quedaría muy pocos ciudadanos con propiedades hoy en día. Pero eso fue un momento coyuntural donde la iglesia estaba naciendo, donde no se podía permitir que la zapata de la iglesia quedara quebrantada y contaminada desde el principio. Si nos vamos al Antiguo Testamento, te encuentras que el pueblo llega a lo que es la tierra prometida y Dios da instrucciones de que capturen, conquisten la ciudad de Jericó. Y una de las órdenes fue que de Jericó no tomaran absolutamente nada. Y a Acán se le ocurrió violar el pacto y mentir. Y tomó un lingote de oro y tomó un manto babilónico. Y el pueblo perdió la próxima batalla. Cuando Josué le pregunta a Dios que por qué la derrota, si Dios le había prometido que él iría delante de ellos, y fue la única derrota en todo el libro de Josué, Dios le contesta, Israel ha pecado, sal a buscar el pecado, y saca el pecado de en medio de ti. Bueno, Acán es encontrado, Acán fue el que hizo esto, y sin embargo, Acán, su esposa, sus hijos, sus hijas, fueron sacados del pueblo, fueron apedreados y quemados, para que nunca más se haga esto en medio de vosotros. Y sin embargo, hubo gente que pecó de una manera similar después de este momento, que no fueron tratados de la misma manera. Pero este es un momento coyuntural, es un momento de inicio. No podemos permitir que entremos a la tierra prometida con esta actitud de corazón, de tal manera que esto que ocurre hoy va a sentar el precedente para los próximos eventos que ocurrirán después. Momentos de definición, momentos cruciales en la vida del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos ahora en Esdras un momento de definición.
El pueblo tenía 70 años en el exilio, producto precisamente de haberse asociado con pueblos extranjeros y de haberse matrimoniado, si pudiéramos decir, con mujeres extranjeras, con otras costumbres, con otros hábitos, con otras culturas, pero peor aún, con otros dioses. El problema de Dios no fue la mezcla racial, eso sería racismo. Dios nunca tuvo problema con la mezcla racial, como lo vamos a ver más adelante. El problema de Dios era la mezcla del pueblo de Dios que adoraba un Dios único con la mezcla de pueblos paganos que adoraban dioses extranjeros. No era un problema étnico el problema de Dios con esa unión, era un problema de religión, de relación con un Dios o con otros. Y con esa introducción tenemos que recordar que en Esdras 9 ya Esdras había comenzado a llorar, a confesar, se había alado pelos de la cabeza, se había alado pelo de la barba, se había rasgado el velo significando arrepentimiento, quebrantamiento. Y ahora lo que el capítulo 10 hace es que continúa el mismo evento. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando, esto es una continuación. Mientras él hacía eso, pues resulta que hay gente que comienza a agregarse, a juntarse alrededor de Esdras. Esdras había estado llorando, ayunando, y había hecho esto en señal de arrepentimiento porque tenía vergüenza, tenía dolor ajeno y vergüenza ajena. Él no es el culpable de estos matrimonios extranjeros, pero le dolía la vergüenza y el pecado ajeno, el pecado de su pueblo. Mientras él oraba, dice el texto, y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Wow. Se desbordó el Espíritu de Dios y trajo un espíritu de arrepentimiento. Hombres, mujeres y niños vieron a Esdras. Es la primera persona que ven compungirse por el dolor del pueblo, y la reacción de Esdras, la sensibilidad de Esdras al pecado contribuyó a sensibilizar a otros que terminaron llorando junto a él, y dice el texto que lo hicieron amargamente. Esdras es la primera persona que muestra una conciencia sensible al pecado, que muestra sensibilidad a la violación de la ley de Dios. Y si hay algo que nosotros conocemos es que personas que caminan con Dios, la santidad del Dios con quien camina los sensibiliza no solamente hacia su propio pecado, sino que los sensibiliza hacia el pecado de otros. Nosotros vemos a Esdras en esta ocasión llorando, confesando, experimentando dolor por pecado ajeno. Tú vuelves a ver lo mismo en Nehemías, tú vuelves a ver lo mismo en Daniel, tú ves lo mismo en el Señor Jesucristo cuando viene bajando a Jerusalén y ve las consecuencias que le van a ocurrir a llover a la ciudad de Jerusalén. Él llora de dolor por el pecado y las consecuencias del pecado del otro. Eso es una de las características de personas que caminan con Dios. Dios los ha vuelto sensibles. Jeremías, el profeta llorón, Dios lo hace sensible a lo que es el pecado en su vida y el pecado en la vida de los demás. ¿Qué es lo que hace llorar al hombre de Dios? Yo quise revisar esto en la vida de Nehemías, de Jeremías. ¿Qué es lo que hace que esta gente vea lo que ve lo que todo el mundo ve, pero Jeremías es el que termina llorando? Bueno, hay múltiples cosas que causaron eso en Jeremías, y hay múltiples cosas que causaron lo mismo en el Señor Jesús cuando lloró por Jerusalén, pero en sentido general, en primer lugar, la insensibilidad del otro que ha pecado, su insensibilidad en contra de la santidad de Dios. Es el irrespeto a ese Dios. Es la dureza del corazón del otro que vuelve el suyo triste. Es la despreocupación por las consecuencias
que han de llover sobre su vida, no sobre la del profeta Jeremías o Nehemías, o Nehemías no como profeta, pero como líder de Dios, pero la despreocupación que tiene el pecador, el que ha infringido la ley, por consecuencias que han de venir sobre su vida. Eso fue exactamente lo que Cristo le dice a estas mujeres que están llorando por Él, camino a la cruz. Dice, mujeres, no lloren por mí. No lloren por mí. Lloren por la ciudad de Jerusalén y sus habitantes. Y eso es algo que, eso también como que conmueve la conciencia, el corazón, el interior del hombre o la mujer de Dios. Es el desprecio por la confrontación, como Cristo le hizo saber a los judíos en una ocasión. Ustedes son los que terminaron sacrificando sus profetas. Es ese desprecio por la confrontación que hace que la conciencia del otro se duela. El desdén por su propia santificación. Que el pecador, el que ha infringido la ley, realmente no tiene mucha preocupación por su santificación. Como que esto le preocupa poco, le duele poco, le mueve poco. Y todo eso mueve la conciencia, el corazón del hombre o la mujer de Dios que termina llorando por vergüenza ajena y pecado ajeno. La reacción de Esdras, él es el primero, él es el modelo, el que va adelante. La reacción de Esdras ante el pecado hizo que mucha gente viniera, se rodeara de él, y cuando lo oyeron orar, todas sus palabras no están descritas, pero cuando lo oyeron orar, hombres, mujeres, niños, lloraron amargamente. Wow. Yo creo que hay una gran lección para nosotros los líderes, y es la necesidad que tenemos de caminar en santidad con el Dios Santo, porque de la manera que nosotros reaccionamos ante el pecado del otro, de esa misma manera los seguidores han de ver el pecado de una manera o de otra. Esdras reacciona de una manera, y así mismo reaccionó el pueblo últimamente, en último caso. Si Esdras hubiese reaccionado livianamente ante el pecado, asimismo hubiese reaccionado el pueblo livianamente ante el pecado. Es una gran responsabilidad que Dios nos ha puesto en las manos. Y el pueblo lloraba, y hemos dicho en otras ocasiones que el llanto no necesariamente implica arrepentimiento. Todos sabemos, quizá hemos estado ahí como niños o hemos estado ahí como adultos o ambas cosas. Pero en ocasiones el ser humano llora simplemente de rabia, de pique. ¿Y por qué lloras? Porque me da pique. Eso no es arrepentimiento. A veces lloramos de vergüenza. Me da vergüenza que fulano se enteró, que Berencejo se enteró. Pero eso no es arrepentimiento. A veces lloramos porque no es justo. Encontramos que las consecuencias que Dios me impone son injustas. Pero eso tampoco es arrepentimiento. Ahora, cuando tú comienzas a oír en el vocabulario cosas como esta, lloraron amargamente, tú comienzas a entender, aquí hay arrepentimiento. O este es el comienzo del mismo. ¿Por qué? Porque cuando tu pecado comienza a saberte amargo, por primera vez, tú has comenzado a arrepentirte de tu pecado. Antes de eso tienes un pesar. Ojalá no hubiera hecho eso. Hubiese sido mejor no haberlo dicho. Y ese pesar es mejor que no pesar. Pero el pesar ni cambia vidas, ni cambia corazones, ni cambia estilos de vivencias, ni cambia formas de pensar, ni cambia hábitos. Lo único que cambia esas cosas es el verdadero arrepentimiento, que comienza con un mal sabor de lo que tu pecado es. Y tú comienzas a llorar amargamente. Y Dios está trayendo a este pueblo un arrepentimiento y un devolverse. Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Tú puedes comenzar a ver, hay varias cosas aquí en Secanías
que nos dicen que este era un hombre de Dios y que él conocía no solamente su pecado, el pecado del pueblo, él conocía a su Dios. Porque la única manera que tú puedes hacer esas dos admisiones, hemos pecado grandemente contra Dios, pero hay esperanza, es si tú conoces a Dios. Si tú conoces la misericordia de Dios. Si tú conoces lo que Dios hizo a través de Jonás, con gente criminales como eran la gente de aquella nación, los ninivitas. Y eso es precisamente lo que David conocía de su Dios. Cuando él peca tremendamente, él apela a la misericordia de Dios. Inmediatamente lee el Salmo 51. Inmediatamente al principio del Salmo, David está apelando a la misericordia de Dios. Y Zacarías dice, todavía hay esperanza. Pero él no dice, todavía hay esperanza porque no es tan grave lo que hemos hecho. No, esto es grave, severamente grave lo que hemos hecho. Pero hay esperanza. De manera que yo quiero creer, por otras cosas que vamos a estar viendo, que Zacarías conocía su pecado, pero conocía a su Dios. Y eso es como nosotros necesitamos lidiar con el pecado. Yo necesito, en primer lugar, reconocer el pecado. En segundo lugar, y Dios va a ver todo eso y va a pesar mi corazón y va a ver cómo yo estoy lidiando con el pecado y mis consecuencias vendrán no solamente conforme a mi pecado, pero mis consecuencias van a venir también conforme a cómo yo haya lidiado con mi pecado. Déjame decir eso 2 veces porque eso es monumental y la mayoría de los hijos de Dios no han pensado en eso. Hay 2 cosas que determinan las consecuencias que han de seguir a mi pecado. Número 1, la gravedad de mi pecado. Y número 2, cómo yo he lidiado con mi pecado. Zacarías entiende que ellos han pecado. Él también entiende, igual que David entendió, que eran dignos de la justicia y de la disciplina de Dios. Sin lugar a duda. Número 3, yo necesito invocar la misericordia de Dios. Yo no puedo tratar de justificar lo que hice de ninguna manera. Tú y yo necesitamos hacer exactamente lo que David hizo y como él comenzó a reconocer su pecado. Déjame leerte rápidamente el Salmo 51 que ten piedad de mí. Ya él comenzó apelando a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Pero él comienza apelando a la misericordia de Dios. Él sabe que él está en problema. Él sabe que merece justicia. Él va a lidiar con su pecado como un hombre que conoce a Dios, lidia con su pecado, trata con su pecado. ¿Cómo? Admitiendo que él está en falta, admitiendo que él necesita consecuencia, que Dios es justo y que lo que él determine está bien hecho. Y ahora tú, en tu oración, tú afirmas, confiesa ese carácter benevolente de nuestro Dios. Hasta que esas cosas no ocurran, Dios no va a hacer nada por mí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Dios no hace nada por mí? Dios me da la advertencia, me da la advertencia, me da la advertencia. Cuando eso no ocurre, cuando yo no respondo, Dios comienza a alejarse. No físicamente, porque Él permanece en mí, en la persona del Espíritu Santo y soy creyente, pero Él comienza a distanciarse de mí espiritualmente hablando. De tal manera que su sentido de presencia comienza a desaparecer de mi vida. Las cosas comienzan a perder su interés para mí. Las cosas de Dios comienzan a perder su interés. Me motivan cada vez menos. Y en la medida en que eso ocurre y mi corazón se endurece, comienzo a pecar de la misma manera o en otras áreas. Y comienzo a darme cuenta en un momento dado que mi pecado es mayor, pero me importa menos. Y Dios primero retira su presencia manifiesta, pero luego Él retira a sus hijos también. Que en el caso de un matrimonio pueden ser los hijos que se alejan. Que puede ser un cónyuge. Pueden ser amigos. Y Dios me va retirando todo eso, sobre todo cuando estamos tratando con creyentes, cuando un cónyuge cristiano se aleja, bueno, el Espíritu Santo que mora en el cónyuge también está experimentando una cierta lejanía por el efecto que tiene ese Espíritu Santo morando en mi esposa sobre mi vida y viceversa. Y luego con amigos y hermanos de la iglesia. Y una de las cosas que tú ves entonces cuando yo comienzo a confesar es la transparencia, la honestidad de la confesión. Hemos sido infieles.
a nuestro Dios. La persona que ha comenzado a experimentar un verdadero arrepentimiento no solamente confiesa esto a la persona que lo confronta. Secanías está delante de esta multitud que se juntó, públicamente que él está diciendo esto, sino que él ahora tiene un deseo voluntario, ocurrido su arrepentimiento, de hablarle a otros de su pecado, de hablarle de cuando él pecó, de cómo Dios lo confrontó y cómo Dios le ha estado restaurando, para testimonio precisamente de la obra de Dios en él. Cuando yo no quiero hacer eso, hay todavía en mí suficiente orgullo que no permite que yo quiera confesar aquello que Dios me ha revelado y con lo cual está tratando, lo cual habla de que mi arrepentimiento todavía no es completo. Ha iniciado, está a mitad, pero no es completo o no es genuino. Este es más o menos el proceso, como se está dando aquí. El pueblo saborea lo amargo de su pecado, lo admite, lo confiesa, y ahora, por parte de Secanías, que aparentemente esto se venía hablando por algo que vamos a ver ahora, hay una propuesta de cómo vamos a hacer restitución. Eso es parte de lo que implica un verdadero arrepentimiento. ¿Qué yo he hecho qué yo puedo hacer ahora para reparar el daño que le he hecho a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al amigo, a quien sea? El deseo, la disposición de hacer restitución es parte de un verdadero arrepentimiento en el pueblo de Dios o en el hombre o la mujer de Dios. Y esta es la propuesta de Secanías. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios. Oye lo que Secanías está diciendo. Esdras, ¿vamos a hacer un pacto? Vamos a enviar a las mujeres fuera y a los hijos. Pero dice, oye lo que él dice, conforme al consejo de mi Señor, ese es Esdras, él no está hablando del Señor con S mayúscula, conforme al consejo de mi Señor y conforme al consejo de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios. En otras palabras, Secanías aparentemente participó de discusiones donde Esdras estuvo involucrado y donde gente que temblaba ante el mandamiento de Dios estuvo involucrado, y él dice, hagamos esto que ya se habló. Esto que se ha hablado, que quizás estamos posponiendo, que no nos atrevemos a hacer, hagámoslo. Y esto sale de la boca de Secanías. Una de las grandes señales de arrepentimiento, precisamente, es eso que yo acabo de decir, el hacer restitución, el buscar la manera de cómo yo puedo resarcir el daño que hice. Y Secanías hace esta propuesta. Y aparentemente esta decisión estaba pesando grandemente sobre Esdras. Aparentemente lo tenía consumido emocionalmente, quizás debilitado. Yo no puedo pedirle que a cada uno de ustedes que entienda esto emocionalmente, pero quizás usted no sabe cuánto debilita emocionalmente grandes decisiones que necesitan ser tomadas en ocasiones. Pero la razón por la que yo entiendo que Esdras estaba debilitado, que esto se había discutido ya por lo que acabamos de decir, es que Secanías le dice a Esdras, levántate, porque este asunto es tu responsabilidad. Y luego le agrega, estaremos contigo, anímate y hazlo. En otras palabras, Esdras, tú tienes nuestro respaldo, pero tienes que levantarte. No podemos hacerlo nosotros, esta responsabilidad es tuya, anímate. Y en esas palabras yo entiendo que Secanías había visto, esto ha puesto a Esdras débil. Esto le ha quitado el ánimo, le ha quitado la fuerza. Y él necesita no solamente nuestro ánimo, él necesita nuestro respaldo. Estaremos contigo. No hay nada como tú encontrar respaldo cuando tú tienes decisiones monumentales que tomar y tú encuentras a otros líderes que respaldan tu decisión. Y eso es exactamente lo que Dios ha provisto para Esdras en esta ocasión. Hagamos un pacto.
Ahora, la manera como Secanías está proponiendo que se haga un pacto no es como hoy la gente hace un pacto. Yo hice un pacto con Dios de que me bendiga y si mi empresa llega a este nivel, yo le voy a dar esto otro a Dios. Eso no es lo que Secanías está diciendo. Esta no era la manera como la gente del Antiguo Testamento entendía la palabra hagamos o la frase hagamos un pacto con Dios. La entendieron en dos formas. Usted lo puede ver, está en todo el Antiguo Testamento. Uno, reafirmemos el pacto anterior, eso es lo que significaba. O dos, hagamos nosotros un compromiso delante de Dios de que vamos a hacer esto y Él queda como testigo de que lo hemos hecho delante de su presencia. Y eso es lo que Zacarías está diciendo. Hagamos un pacto, hagamos un compromiso delante de Dios, delante de toda la asamblea, como el matrimonio. Es un compromiso delante de Dios, eso es un pacto. Y delante de la asamblea hagamos eso, de que nosotros nos vamos a comprometer a llevar a cabo esta decisión. Y Esdras le pareció bien y cuando él encuentra el apoyo de Zacarías, el ánimo dice que se levantó e hizo jurar. Yo no entiendo la palabra se levantó como que él estaba acostado, sino del estado de ánimo en que estaba. Él se levantó, se recuperó, cobró fuerza, se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron. ¿Notaste el orden de cómo es que vamos a hacer el pacto? Él hizo jurar a los sacerdotes, a los levitas y al pueblo. Pero ¿te acuerdas también cómo fue que el pecado comenzó en Esdras 9? Que vinieron algunos de los principales, de los príncipes a Esdras y le dijeron que el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos, pero más adelante dice que lo peor era que los sacerdotes y los levitas fueron quienes llevaron la delantera en este asunto. Ellos pecaron primero, bueno, pues ellos que juren primero. Y ahora en el momento del pacto, Esdras hizo jurar a los líderes primero y luego al resto del pueblo. Claro, los seguidores nunca van a poder ir donde los líderes no han ido. Nunca van a poder comprometerse donde los líderes no se han comprometido. Nunca podrán vivir lo que los líderes no han vivido. Ellos le están siguiendo, ellos quieren ver las huellas y caminar tras sus huellas. Y llegarán y vivirán y se comprometerán hasta el nivel donde sus líderes se comprometan. Y aquí hay entonces a Esdras diciendo, no, tenemos que hacer esto, pero lo primero que vamos a jurar aquí son los sacerdotes y los levitas. Y el pueblo juró. Bueno, tampoco podemos esperar a 3 años, le vamos a dar 3 días para hacer esto. Porque tampoco somos 10 personas para hacerlo en 2 horas. Era el tiempo del otoño, de hecho era el 9º mes, Kislev se escribe, ese es el nombre del mes 9 en el calendario judío, corresponde al final de noviembre, principio de diciembre, era la temporada de la lluvia, estaba lloviendo, y dice el texto que ese día hubo gente que a causa del pecado estaba temblando y a causa de la lluvia, porque claro, le dio frío a ambas cosas. Pero el verdadero arrepentimiento en ocasiones hace temblar al arrepentido. Habacuc tembló. Sus labios temblaron. Y otras personas en la palabra de Dios han experimentado lo mismo. Y no estamos seguros qué causa esos temblores, pero aquí mismo el texto dice, a causa de su pecado, el pueblo, algunos temblaban, y ciertamente el frío empeoraba esa condición. Pero yo creo que parte de lo que hace temblar al individuo es el sentido inmenso de su pecado ante el sentido inmenso de la presencia de la santidad de Dios. Es como el choque de esas dos cosas. Hace que el individuo en ese momento se sienta, no es que él quiere temblar, es que no puede dejar de temblar. Y yo no sé si usted ha estado ahí, pero yo he estado ahí. Y es un sentido dulce y amargo. Es amargo por la realidad de tu pecado. Es dulce porque Dios está ahí sanándote, presentándote tu realidad para sanarte y limpiarte. Por eso es dulce y amargo.
Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo al pueblo ahora: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Nota cómo es la confrontación. Con el pecado, pero es a hacer algo. No es que hagan lo que yo quiero, es que hagan su voluntad. Aquí están sus palabras: confesar al Señor de vuestros padres y hacer su voluntad. Todo pecado es contra Dios. Toda confrontación es para que el confrontado haga la voluntad de Dios, no la voluntad del líder. Y Esdras le recuerda eso en estas palabras: haced la voluntad de Dios. De hecho, en uno de los versículos que ahora quizá escapa a mi memoria, pero donde hay un llamado al arrepentimiento, versículo 11, ahora pues confesar al Señor de vuestros padres. En el hebreo, esa palabra ahí, confesar, implica más dar gloria y alabanza a Dios. Pero en el contexto, los traductores han preferido traducirla, según los expertos correctamente, como confesar, porque ellos entienden que la palabra puede ser traducida de una forma o de otra dependiendo del contexto, pero que la manera en como nosotros confesamos y nos arrepentimos genuinamente, ciertamente es una manera de alabar a Dios por su misericordia en perdonar pecados y de glorificarle cuando Él hace eso, que perdona nuestros pecados. Y eso es lo que Esdras está haciendo, los está llamando a hacer su voluntad. Pero escucha ahora cómo él continúa: separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Dos cosas que tenemos que hacer: separado de las mujeres y separado de los pueblos. No es que nos vamos a separar de las mujeres para seguir con los pueblos, ni vamos a separarnos de los pueblos para seguir con las mujeres. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho. Escucha, I love it. Es nuestro deber hacer. ¿Entiendes cómo la asamblea entendió? ¿Hasta dónde entendió en carne propia? Esto es lo que a mí me toca. Esto no es lo que Esdras quiere que se haga. Esto no es simplemente lo que el líder quiere que se haga. No. Es nuestro deber hacer esto. Y si no lo hacemos, shame on us. Vergüenza debiera darnos. Porque es nuestro deber hacer esto. Eso nos ayuda a entender. Este pueblo está entendiendo de qué se trata. No se trata de algo impuesto, de algo legalista. Se trata de algo que es a mí que me toca reconocerlo, entenderlo, hacerlo, confesarlo, arrepentirme y hacer restitución. Ahora, antes de hablar de la severidad de esto, déjame darte la opinión de algunos, que para mí tienen mucho sentido el que esto haya podido ser el caso. Algunos entienden que el problema con estas mujeres no era simplemente que eran extranjeras, sino que siendo extranjeras y habiendo sido confrontadas, no quisieron abandonar sus costumbres, sus hábitos, sus dioses. Eso no está en el texto. Pero déjame ver si yo puedo, hasta ahí lo leí y luego comencé a pensar dónde estaría el argumento para respaldarle esto en la palabra de Dios, porque si no podemos encontrar un argumento en la palabra de Dios para respaldar esa posible opinión, de nada sirve la opinión. Pero hay un texto en la palabra, yo creo, una historia bastante buena que yo creo que nos dice que posiblemente ese fue el caso. Y está en el libro de Ruth. Voy a hablar un poquito de Ruth rápidamente, porque yo creo que es interesante ver que quizás esto era lo que estaba pasando. Tú tienes en el libro de Ruth a Noemí, que se casó con su esposo Elimelech. Se casan, tienen 2 hijos. Elimelech se muere, Noemí queda viuda. Sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, mujeres extranjeras. Yugo desigual. Se murieron. Quizá por eso se murieron, no sé, pero se murieron. 3 viudas. Noemí y sus 2 nueras.
Noemí, sus dos nueras, Orfa y Ruth, moabitas. Ruth era moabita, no lo olvide, extranjera. Noemí decide regresar a su tierra y le dice a sus dos nueras, regresen a su tierra. Y Orfa, bueno, ya dicen que no, lloran, se besan, dicen que no. Noemí vuelve, insiste, y la segunda vez Orfa decide, yo me voy. Y ella se va. Escucha este diálogo ahora entre Noemí y Ruth. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insista que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Escucha ahora, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Yo no voy a ser como Orfa que regresó a su pueblo y a sus dioses. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. ¿Qué ocurre? Que Noemí se lleva a Ruth. Booz es judío. Se casó con Ruth, ¿sí o no? Moabita. Yugo desigual. Pero no hay mención de eso. Al contrario, Ruth es presentada como la gran Ruth, y estos dos individuos, Ruth y Booz, fueron los bisabuelos de David. ¿Qué tuvo que hacer Ruth para permanecer en el pueblo judío sin ser rechazada y casarse en yugo desigual? Mis dioses anteriores no serán mis dioses, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Se convirtió al judaísmo. Y eso estaba permitido. Al día de hoy todavía tú te puedes convertir al judaísmo. De manera que algunos entienden que quizás el problema estuvo que estas mujeres no quisieron dejar sus dioses, dejar sus hábitos, dejar sus costumbres. Y cuando lo leí me pareció interesante, pero tenía que encontrar algún soporte para eso. Y yo creo que la historia de Ruth es muy, muy buena. Pero independientemente de que haya sido así o no, tenemos que entender que el pueblo judío estaba en un momento coyuntural. Es un momento de comienzos. Venimos de Babilonia, 70 años de exilio, donde nos fuimos precisamente por esto mismo, por habernos unido a pueblos extranjeros, por habernos casado con mujeres extranjeras. 70 años después vamos a regresar y estar en lo mismo, y peor aún, es el sacerdocio y todo lo que es la descendencia levita que está contaminada con esto. Al principio del nuevo encuentro con Dios, vamos a comenzar nosotros con un liderazgo contaminado. No, imposible. Eso hubiese puesto en riesgo toda la comunidad y toda la fe judía de ahí en adelante. Tenemos que recordar que Dios eligió a la nación judía como nación sacerdotal. Estos son mis representantes. Era la nación que le iba a representar ante el mundo. De hecho, era la nación a través de la cual todas las demás naciones serían bendecidas. Permitir que esa nación sacerdotal, esa nación de bendición para otras naciones, esa nación representante de la cual Dios se divorció. Jeremías dice en un momento dado, te di carta de divorcio, y ahora Dios la está tomando una vez más. Permitir que en este nuevo reencuentro de Dios con su pueblo, el liderazgo del pueblo quedara contaminado desde el inicio, era hacer hundir desde ese momento y para siempre lo que era la fe judía y la comunidad judía. Secanías dijo al principio, todavía hay esperanza. Ajá, ¿y cómo? Despachemos a esta gente. Ahora, esta decisión fue severa, pero Cristo lo dijo de otra manera. Un poco de levadura hace perder toda la masa. Aquí está en juego toda la nación. Y es un poco de levadura, porque cuando tú haces el conteo, hubo 110 personas. Porque están ahí, del versículo 18 al 43, están numerados. De los sacerdotes, fulano, 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 fulano. De los levitas, fulano, fulano. De los hijos de fulano, fulano, fulano. 110 personas. Esa era la pequeña levadura que iba a hacer perder toda la nación. No podemos. Y eso es parte de lo que nosotros necesitamos entender. Yo creo que algunos de ustedes que han estado en situaciones distintas, pero similares,
lo pueden entender mejor que otros. Yo creo que hay algunos de ustedes que han tenido hijos que en un momento dado tuvieron que decirle, lamentablemente, no puedes continuar con nosotros en este hogar. ¿Eso duele? Sí, duele. ¿Quebrantó el corazón de esos padres? Ustedes me lo han contado. ¿Los hizo llorar? Los hizo llorar. ¿Y por qué los dejaron ir? Si te dolió tanto, si te hizo llorar. Pastor, porque yo tengo otros hijos y no podía permitir que éste me contaminara a los otros. Pastor, porque yo tengo otros hijos y se lo permito a este, tengo que permitírselo a todos los demás. ¿Y sabe por qué también, pastor? Porque ya yo no tengo más hijos, pero la honra a Dios es mucho más importante que la honra aún a los míos. Y eso es lo que ocurre en ocasiones. Cuando usted ha hecho eso, usted se ha divorciado de su hijo, como esta gente se divorció de sus esposas y de los hijos, porque las mujeres se fueron con sus hijos. Literalmente, este texto ha estado en mi mente, en mi corazón, por no menos de un año. Antes de comenzar en eso, por razones que solamente Dios sabe. Y emocionalmente me molestaba el dolor. Espiritualmente no me molestaba lo que Dios hace bien hecho, está bien hecho. No hay que cuestionarlo. Pero emocionalmente me molestaba el dolor que esta gente pudo haber sentido y quería entender esto. Y yo creo que Dios me ha ayudado a entenderlo en esta semana que pasó. El honrar a Dios está por encima de padre, madre, hijo. El que deje padre, madre, hijo. El que ame más padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de seguirme. En medicina yo creo que hay una buena ilustración. En ocasiones hay que amputar la pierna. Y cada vez que tú le hablas a un paciente, a un familiar, que hay que amputarle la pierna para siempre a su ser querido. Pero ¿cómo va a ser? No hay otra solución. Si no hacemos eso, arriesgamos el resto de la vida. En ocasiones, ambas piernas han tenido que ser amputadas. Ambas piernas, paralítico para el resto de la vida. ¿Es eso o la vida entera? Esa es la razón de la amputación de la pierna es la misma razón de la amputación de estas mujeres extranjeras. Es que la vida de toda la nación está en juego. La vida de todo el sacerdocio y de la descendencia levita está en juego. Y yo no sé dónde está cada uno de nosotros porque las circunstancias pueden ser diferentes. Entienda que a la luz del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no le manda a divorciarse de su cónyuge inconverso. 1 Corintios 7, yo no quiero terminar sin decir eso. Rápidamente, 2 personas creyentes casadas no deben divorciarse. Si se separan, quédense sin casar o reconcíliense y cásense de nuevo. Una opción. Personas en yugo desigual. Si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, quédese con él o con ella. Si él se va, usted quedó libre. Pero no hay un mandato de este tipo en el Nuevo Testamento. En este momento coyuntural del comienzo de la nación, tipo de lo que le pasó a Ananías y a Zafira, tipo de lo que le pasó a Acán y su familia, es exactamente lo que esta gente está viendo. Era un nuevo comienzo, un momento de coyuntura. Pero quizás yo no tengo, o espero que no debe ser, no tengo un cónyuge del que yo me quiero divorciar. Pero quizás hay cosas de las que yo tengo que divorciarme. Cosas que yo tengo que amputar. Quizás es un negocio. Y no he querido por el beneficio del negocio. Quizás es un socio. Y no he querido por el beneficio del socio, más la separación me va a costar dinero. Y preferimos el dinero antes que a Dios. Quizás es un hijo. Quizás es una hija. Quizás es un amigo. Una amiga. Quizás es una pareja amiga de inconverso que ha sido mi mejor amigo. O quizás es un hábito pecaminoso.
Cristo lo ilustró. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, pues sácatelo. Tu mano derecha, pues córtatela. Hablando hiperbólicamente, pero hablando de que pecados significativos requieren cirugía radical. Y Dios conoce cómo estoy lidiando con el pecado. Dios sabe si estoy aceptando mi pecado, si lo estoy confesando, si lo estoy admitiendo, si lo estoy compartiendo para beneficio de otros. Pero igualmente Dios sabe si yo estoy tratando de, en vez de amputar esto en mi vida, tomarme 2 aspirinas en vez de quitar el cáncer de mí. Dios lo sabe. Y mis consecuencias van a ser más severas o más largas, dependiendo, lo dije y quería volverlo a repetir porque esto es importante, pueblo de Dios, dependiendo de cómo yo lidie con el pecado, trate con el pecado, una vez Dios me lo muestra. ¿Qué hago? Bueno, ahora lo que va a seguir va a depender en gran manera de cómo yo lo enfrento. En humildad, confesándolo, admitiéndolo, compartiéndolo, haciendo restitución. Todo eso es necesario, aceptando las consecuencias que Dios me impone. Pero no hay nada que empeore más mis consecuencias. El yo rechazar la confrontación de Dios, como el pueblo de Israel hizo con los profetas, el yo no aceptar las consecuencias que Dios me impone, y el yo no admitir y confesar y hacer uso de mi pecado para beneficio de otros, de lo que Dios hizo. La respuesta del pueblo. El pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia. Y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en 2, porque hemos pecado, escucha el pueblo, en gran manera. Hemos pecado en gran manera en este asunto. Que nuestros jefes representen toda la asamblea y que todos aquellos de nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados, junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de nuestro Dios, a causa de este asunto, se aparte de nosotros. Solamente, como siempre, Jonatán, hijo de Asael, y Jeafías, hijo de Tieba, se opusieron a esto, con Mesulam y el levita Sebatai respaldándolos. Tú no vas a pensar que una decisión de esta magnitud va a ser hecha sin encontrar oposición. El texto no dice qué hicieron con ellos. Pero Esdras vino de Babilonia con poderes plenipotenciarios sobre la tierra que le pertenecía al rey de Babilonia, rey de Persia. Esa es la razón por la que él dice, y el que no firma este pacto, todas sus propiedades quedan confiscadas. Él tenía el derecho legal, civil, de hacerlo, no solamente sacerdotal. Y probablemente estos individuos quedaron con sus propiedades confiscadas, apartados, nadie le compró, nadie le vendió. Sufrieron peores consecuencias ahora, precisamente por haberse opuesto al consejo de Dios. El proceso comenzó en el 10º mes, día 1 del 10º mes, mes 10, mes 11, mes 12 y terminó en el primer día del primer mes, 3 meses. Lo que nos habla de que en ocasiones, cuando hemos pecado, el hacer restitución también nos puede tomar algunos días, algunas semanas, un par de meses, que no siempre yo puedo reparar todo lo que necesito reparar en 2 o 3 días o 2 o 3 semanas. Pero siempre y cuando Dios vea mi comienzo y mi intención de terminar lo que he comenzado, mis consecuencias serán aminoradas. Y esto es lo que estamos viendo en este momento, en esta coyuntura del pueblo de Israel. Dios no está a favor del divorcio. Malaquías es el profeta que viene algunos años inmediatamente después de Esdras, y es a través de Malaquías que Dios dice, yo odio el divorcio. Aquello que pasó hace unos años no es mi deseo y mi gozo, pero tuvimos que hacerlo, porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Tenemos que entender ese principio para nuestras vidas en el día de hoy. Fue doloroso, fue emocional, produjo muchas lágrimas, pero si hay algo que sabemos del pecado, tú nunca puedes tratar con el pecado emocionalmente. Nunca, jamás. Tú tienes que tratar con el pecado mentalmente, lógicamente, y llorar emocionalmente lo que has decidido hacer.
pero no puedes tratar con él emocionalmente, o debilitarás las decisiones que tienes que tomar y aumentará las consecuencias por las que vas a pasar. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.